Eh, bueno, muy buenas noches en el día de hoy para todos ustedes. En nombre de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y del capítulo de cirugía de mano, damos una cordial bienvenida a todos los participantes de este evento que denominamos Primer Encuentro Andino de Cirugía de la Mano. Gracias a todos los colegas que aceptaron esta convocatoria. Sin ustedes no podemos estar hoy iniciando este evento que reúne a profesionales de toda el área andina, eh, especialistas en cirugía de la mano. Gracias por haber aceptado la invitación, gracias a todos ustedes y a todos los participantes. Y vamos a dar inicio rápidamente a este bonito evento académico que hoy inicia. Muy buenas noches para todos. Como ya mencionó Freddy, afortunadamente contamos con la presencia de las sociedades hermanas del Grupo Andino, con la Asociación eh, Venezolana de Cirugía de la Mano, con la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano, la Sociedad Peruana de Cirugía de la Mano, y también participación de la Sociedad Boliviana de Cirugía de la Mano y por parte de Colombia el capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Iniciamos entonces nuestro módulo de hoy, que es en relación a patologías del carpo. El doctor Rodrigo Collago, por parte de Ecuador, es el representante que inicia y abre esta sesión con la charla sobre luxofracturas del carpo, qué hacer para tener éxito en su tratamiento. Adelante, doctor Collago. Hola, buenas noches a todos. Perdón. Quiero agradecerles a todos por la invitación. Espero poder transmitir algo importante esta noche. Quiero agradecerles a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano y a las sociedades amigas de Grupo Andino, Colombia, Venezuela, Perú, por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bien, eh, hoy vamos a empezar con el módulo de patología a nivel del carpo. El tema que me toca presentar a mí es sobre las luxofracturas del carpo y qué hacer para tener éxito en su tratamiento. Cabe recordar que las lesiones que se sufren a nivel del carpo son lesiones complejas, son lesiones que se deben a alta energía, y esa alta energía va a producir lesiones tanto a nivel de los tejidos blandos como estructuras óseas. Y dependiendo de la intensidad de la energía, puede haber inclusive combinaciones de las mismas entre las partes blandas ligamentarias y las estructuras óseas que comprometen a las articulaciones radiocarpianas y mediocarpianas. De manera general, nosotros podemos descubrir dos grupos principales: las luxaciones y las luxofracturas. Haciendo una búsqueda de manera general en el PubMed, encontramos que desde el año 90 hasta el 2010, aproximadamente hay 75 publicaciones referentes a las lesiones perilunares. Y en los últimos 10 años han aumentado más o menos unas 100, 115 publicaciones más. Significa que a pesar de que estas lesiones son muy severas, la literatura es muy poca, la mayoría son series de casos y reportes de casos. El primer caso reportado data justamente de 1855 y es reportado por McCain, en donde justamente se pone en evidencia este primer caso de una patología luxofractura a nivel del carpo. Y la primera serie reportada fue por Tavernier en 1906. Y los reportes de estos casos que hizo Tavernier fueron justamente de pacientes que sufrían lesiones debido a caídas de caballo. Podemos razonar que justamente desde esa fecha las lesiones de alta energía producidas por medios de movilización ya eran muy frecuentes, o por lo menos la frecuencia de las lesiones graves producidas por este tipo de movilizaciones ya estaban presentes. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener éxito en el tratamiento de las lesiones a nivel del carpo, las luxofracturas o luxaciones a nivel del carpo? Creo que primero tenemos que definir, bueno, ¿qué llamamos éxito? Éxito tiene que ver con el cumplir ciertas expectativas, un grupo limitado de expectativas que debemos cumplir. Y bien, ¿cuáles son estas expectativas? Pues realmente las expectativas que van a surgir de este problema
van a depender del paciente, van a depender del cirujano e inclusive del grupo de trabajo con el que estamos nosotros involucrados, ya que lamentablemente no somos un ente solitario, sino que también formamos parte de un grupo de trabajo. Dentro de ellos están nuestros propios colegas e inclusive los rehabilitadores, los terapeutas ocupacionales. Entonces, para entender un poco cuál es el espectro del lado del paciente, vamos a tratar de entender un poco la epidemiología, cómo son los números con respecto a este tipo de lesiones. Si analizamos la población global, vamos a encontrar que estas lesiones corresponden cerca del 5 al 7% de las lesiones que se presentan a nivel de muñeca. Son más frecuentes en los hombres, justamente, y preferentemente entre la segunda y tercera década de la vida. Dentro de las lesiones que se producen en el carpo, las luxofracturas perilunares transescafoideas son las que tienen mayor representatividad. Estos datos son sacados justamente del trabajo hecho por Herzberg en 1993, de un estudio multicéntrico. Como mencionaba, los datos epidemiológicos son tomados del trabajo de Herzberg, e inclusive ahí menciona que el 10% suelen ocurrir con lesiones abiertas, 26% se asocian a pacientes con politraumatismo, en un 11% pueden estar asociadas a lesiones también en el mismo lado de la lesión ipsilateral del miembro superior, y cerca del 25% de los pacientes con este tipo de lesión son subdiagnosticados. Bien, ahora para poder entender un poco estas lesiones, vamos a hablar un poco sobre nomenclatura. ¿Cómo vamos a definir estas lesiones? Va a depender mucho de la posición en la cual se encuentren los huesos alineados al radio, en su alineación axial. Si el semilunar permanece alineado con el radio, estamos hablando de una lesión perilunar. Si por el contrario el hueso grande es el que permanece alineado con el radio, estamos hablando de una luxación semilunar. Otro de los componentes que vamos a identificar o que debemos identificar en la radiología es justamente si la lesión atraviesa las partes ligamentarias o si atraviesa las estructuras óseas. El segundo componente va a tener que ver con la posición que va a adoptar tanto el semilunar como el hueso grande en relación entre uno y otro, ya sea en su parte dorsal o en su parte volar. Y el tercer componente tiene que ver con lo que mencionamos inicialmente, si el que se encuentra alineado con el radio es el hueso grande o el semilunar. De tal forma que puede existir un sinnúmero de combinaciones, de las cuales uno va a poder expresarlas bajo una denominación. Por ejemplo, si tenemos una localización perilunar dorsal, estamos hablando justamente de que el hueso grande se encuentra por detrás del semilunar y la fila distal del carpo es la que está luxada en relación al semilunar, entendiéndose que el semilunar se encuentra alineado con el radio. Cuando hablamos, por ejemplo, de una luxofractura semilunar transescafoidea palmar, por el contrario, estamos hablando de que el hueso grande se encuentra alineado con el radio, existe una fractura a nivel del escafoides, y el semilunar está luxado y ha perdido toda relación anatómica con el radio. Si hablamos de la clasificación, Johnson en 1980 mencionó que justamente existe una zona que es muy sensible, una zona en la cual es más susceptible a que se produzcan estas lesiones. Y justamente por encima de esta zona y por debajo de esta zona, él las denominó arco mayor y arco menor. Las lesiones que se producen justamente alrededor del semilunar en la zona ligamentaria son las lesiones que se producen a nivel del arco menor y corresponden a las lesiones puras, en las cuales existe solamente una lesión ligamentaria. Y las lesiones que se producen por encima de esta zona a nivel óseo son lesiones que pueden involucrar tanto parte ligamentaria como parte ósea y son las que se denominan lesiones del arco mayor. Herzberg también hizo una clasificación tratando de poder tener una orientación en cuanto al tratamiento, dependiendo de cuán luxado se encontrara o el semilunar en relación al hueso grande, tanto en las luxaciones dorsales como en las luxaciones palmares, de tal forma que determinó grado 1, grado 2A y grado 2B, dependiendo si el semilunar se encontraba rotado menos de 90 grados o más de 90 grados en relación al hueso grande.
Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es los mecanismos de disrupción que se producen a nivel del carpo. Para esto es importante determinar, tener en mente que estas lesiones son ligamentarias, que se asocian con lesiones óseas, y que los ligamentos son estructuras fundamentales en la estabilización de la primera y la segunda hilera del carpo, y a su vez entre las articulaciones radiocarpiana, ulnocarpiana y las articulaciones mediocarpianas. De tal forma que el conocimiento de los ligamentos que se encuentran en esta zona, por ejemplo en la zona polar, como el ligamento radioulnar largo, el ligamento radioescáfoido, radioescáfodo hueso grande, los ligamentos del lado ulnar, los ligamentos que se encuentran en la parte dorsal, como el ligamento intercarpiano dorsal o el ligamento radiotriquetal o radiocarpiano dorsal. Todos estos ligamentos son importantes conocerlos, porque la disrupción de estos ligamentos son los que van a producirse justamente cuando se desarrollan este tipo de lesiones. Y una parte importante que después la veremos en la parte quirúrgica es justamente conocer el espacio de Poirier, que está justamente entre el ligamento radioulnar largo y el ligamento radioescáfodo. Dentro de los mecanismos de disrupción se describen dos mecanismos. La disrupción radial, que es la más frecuente, que está asociada justamente a los estadios ya prescritos por Mayfield, que tiene que ver con el apoyo tenar de la mano, una supinación carpiana y una desviación cubital. Cuando se produce este mecanismo, cuando se produce este mecanismo de lesión, existe una disrupción radial, desde el lado radial hacia el lado cubital a nivel del carpo. Y es justamente lo que Mayfield en su trabajo pudo detallar durante los estadios de Mayfield. Justamente en el primer estadio existe una hiperextensión a nivel del carpo, con lo que se produce inicialmente una lesión de los ligamentos escafolunares. Esa disrupción continúa hasta una ruptura total de los ligamentos escafolunares, tanto dorsal como volar, pasando a un estadio 2 en donde existe ya una luxación a nivel hueso grande semilunar. Y el estadio 3 en la cual ya se produce una luxación perilunar dorsal del carpo. En el estadio 4, justamente por las fuerzas que siguen aumentando a nivel de esta lesión, el hueso grande va a desplazar hacia palmar al semilunar, produciéndose la luxación del semilunar. De tal forma que los estadios de Mayfield lo podemos resumir en el primer estadio, que es una luxación escafolunar por la lesión de los ligamentos escafolunares, la luxación perilunar dorsal, cuando aparte de la lesión de los ligamentos escafolunares existe una lesión de los teloneros secundarios, produciéndose una luxación entre el hueso grande y el semilunar. El tercer estadio, la disociación lunopiramidal, en donde ya aparte de la lesión de los ligamentos escafolunares, los ligamentos lunotriquetales o ligamentos piramidales semilunares están lesionados, y en la cuarta estadio, en donde existe ya una lesión semilunar total, con una ocupación hacia el canal, hacia el túnel del carpo, del hueso del semilunar. El segundo mecanismo, que es menos frecuente, pero que también es muy importante conocerlo, es la dilución cubital. Este tipo de lesión, por el contrario, ocurre hacia el otro lado. Existe un apoyo hipotenar, una pronación del carpo y existe una desviación radial. Este tipo de mecanismo es conocido como una inestabilidad perilunar reversa. Y en este aspecto es muy importante saber la posibilidad de existir esta lesión, porque el mecanismo, al ser totalmente diferente, los elementos ligamentarios que se van a lesionar van a iniciarse desde el lado cubital. Significa entonces que tenemos que prestar atención justamente a los ligamentos cúbito-carpianos, a los ligamentos cúbito-ulnares e inclusive al fibrocartílago triangular. Ahora, dentro de la parte funcional que los ligamentos presentan a nivel del carpo, el trabajo que realizó el doctor García Elías con respecto a esta nueva clasificación funcional de los ligamentos, creo que tiene mucha importancia al momento de poder nosotros evaluar este tipo de lesiones, ya que debemos entender de que no solamente el ligamento escafolunar es el estabilizador primario a nivel del carpo,
sino que también existen otros ligamentos que funcionan en conjunto de manera isodinámica, produciéndose una estabilización, provocando una fuerza antipronadora que va a evitar justamente que colapse el carpo. Por el contrario, del otro lado, existen otro conjunto de ligamentos que son, por el contrario, con un efecto antisupinador, tanto del lado cubital como del lado radial. El conocer estos ligamentos y conocer cómo funcionan desde el punto de vista funcional, isodinámico, creo que va a ser algo muy importante al momento de tomar una decisión quirúrgica, al saber qué vamos a ir a reparar para poder darle una estabilidad a este carpo que se encuentra lesionado. Tenemos que tener una sospecha clínica. Los pacientes con este tipo de lesiones vienen con dolor de muñeca, puede haber edema, limitación de los movimientos, que es la parte más importante, no va a haber un movimiento normal a nivel de regulación radiocarpiana ni la mediocarpiana, y en ocasiones puede existir una deformidad. La sospecha clínica es la parte más importante. Cuando existe un paciente con un traumatismo de muñeca por una carga axial, independientemente de la posición, ya sea en extensión o en flexión, uno tiene que tener sospecha clínica. No debemos dormirnos frente a este tipo de lesiones. Y cuando nosotros vamos a evaluar una radiografía, la que pedimos usualmente, que es de frente y de perfil, una AP y una lateral de muñeca, nosotros tenemos que justamente evaluar que exista una alineación normal de las filas del carpo. Para esto se encuentran justamente las líneas de Giulla, donde nosotros vamos a poder determinar si existe una elevación correcta entre la primera fila y la segunda fila del carpo. Y vamos a poder entender justamente si existe una alteración en estas líneas. Ahora, a veces el error que cometemos es que buscamos una fractura y no evaluamos justamente que existen alteraciones a nivel del semilunar que están evidenciando justamente que existe una lesión ligamentaria. Entonces, cuando nosotros vemos las imágenes, cuando vamos a evaluar las imágenes, no tenemos que solamente buscar una fractura, sino que también tenemos que buscar la posibilidad de que existen lesiones ligamentarias. Otra ayuda diagnóstica es la tomografía, que también nos sirve para poder identificar este tipo de lesiones, pero realmente la parte fundamental imagenológica para poder determinar estas lesiones son las radiografías simples. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Lamentablemente el diagnóstico de estas lesiones son subdiagnosticados. Y este subdiagnóstico se debe a varios factores. Generalmente se debe a la inexperiencia de los médicos jóvenes que existen en las áreas de urgencia, en las emergencias de nuestros hospitales. Lamentablemente siempre son los médicos jóvenes los que están en esas áreas. Y corresponde a nosotros tratar justamente de darles la información adecuada, la formación adecuada para justamente evitar que estas lesiones sean subdiagnosticadas. A veces la severidad de lesiones que se encuentran asociadas, como vimos anteriormente, cerca de un 11% de los pacientes son politraumatizados, radiografías inadecuadas, a veces el servicio de imágenes tiene tanto volumen de pacientes que es imposible hacer una buena imagen, y la falla a veces también tiene que ver justamente con una evaluación incorrecta de la imagen, porque generalmente solamente vamos a buscar una fractura. En cuanto al tratamiento, tenemos que identificar varios aspectos de los pacientes que tenemos. Los pacientes que están en una fase aguda, los pacientes que están en una fase subaguda, y los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos son aquellos que tienen más de 45 días. Estamos hablando de pacientes que tienen ya más de 6 semanas con esta lesión. Y sabemos que justamente cerca del 25% de los pacientes son pacientes que van a ser subdiagnosticados, o sea, que no vamos a poder verlos en una primera semana. Cuando tratamos a estos pacientes, lo que intentamos hacer es en primera instancia es una reducción cerrada. Generalmente la tratamos en aquellos pacientes que tienen una lesión aguda o subaguda, lo intentamos, y si este puede ser la opción como tratamiento, colocamos un yeso. Ya vamos a hablar sobre estas diferentes opciones que se han desarrollado durante el tiempo. La reducción cerrada con fijación de agujas de Kirchner, una reducción cerrada con reparación ligamentaria y o acompañada de osteosíntesis, y una reducción abierta con reparación ligamentaria y osteosíntesis. ¿Qué pasa con reducción cerrada y yeso como tratamiento definitivo? Lamentablemente, los resultados son malos. La inestabilidad que se produce a nivel del carpo, que es una inestabilidad compleja, realmente produce una lesión tan grande que es imposible mantenerla estable con un yeso.
la fila proximal va a rotar dorsalmente y la distal va a rotar volarmente de tal forma que es imposible mantener estable ese carpo con un yeso. De tal forma que este tipo de tratamiento no se lo considera actualmente como una opción aceptable para tratar estas lesiones. Por el contrario, una reducción cerrada en lesiones agudas o lesiones subagudas con fijación de Kirchner puede ser válida, pero solamente si la reducción que se consigue es anatómica, ya que al momento que nosotros realizamos una reducción anatómica, el potencial de la reparación de los ligamentos lesionados es mucho mejor. Y esto debe ser obtenido por fluoroscopía o por artroscopía. En el campo de la artroscopía, creo yo que en los últimos 10, 15 años, la artroscopía ha dado un salto impresionante y es una herramienta terapéutica que justamente va a ayudarnos muchísimo en este tipo de lesiones. Ya en el 2005, Park y colaboradores justamente mostraron cómo eran sus resultados con el tratamiento artroscópico asistido en este tipo de lesiones, encontrando que había resultados satisfactorios. ¿Qué pasa con la reparación ligamentaria? Cuando nosotros decidimos hacer una reparación ligamentaria, hay cosas que aún no se definen. Una de ellas, por ejemplo, es no saber qué ligamentos reparar, porque aún no existen estudios suficientes para poder determinar con certeza qué ligamentos son susceptibles de repararse por sí solos. Y la reprotección capsular también es un punto de debate. En cuanto a los abordajes, existen los abordajes, el abordaje palmar, el abordaje dorsal, pero tampoco está definido la secuencia o si es necesario o no la combinación. De tal forma que por un lado tenemos el abordaje dorsal y por otro lado tenemos el abordaje palmar, que es un abordaje de túnel carpiano extendido. Lo que sí se ha mejorado o lo que sí se ha llegado a dilucidar con el tiempo es que hay que tratar de que cuando se hacen los abordajes hay que ser lo más anatómico posible y tratar de cuidar con los nervios, principalmente el interoso posterior. Anteriormente existían algunos abordajes diseñados por Berger y colaboradores en los cuales se seccionaban colgajos a nivel de la cápsula dorsal, pero se atravesaban las terminaciones nerviosas del interoso posterior. En este trabajo de Elise Barhager, justamente diseñaron nuevos colgajos a nivel capsular para poder proteger estas raíces nerviosas. Ahora, cuando hablamos de la represión capsular, tenemos que entender, por ejemplo, en este caso que tenemos un paciente con una acción peridural dorsal, vamos a encontrar justamente que para que el semilunar se luxe en relación al hueso grande, tiene que haber una ruptura del ligamento escafolunar y a su vez también una ruptura del ligamento lunotriquetal, semilunar piramidal, ya que estamos frente a un paciente en un estadio 3 de Mayfield. De tal forma que al momento que abordamos a este paciente, para hacer una reparación ligamentaria, lo vamos a hacer con un abordaje dorsal. No necesitamos un abordaje volar, si conseguimos una reducción cerrada. Al momento de hacer el abordaje lo hacemos por vía dorsal. Vamos a reparar justamente la parte dorsal del ligamento escafolunar y en este caso no se consideraría necesario reparar el ligamento lunopiramidal. Los ligamentos volares son los ligamentos más fuertes que existen a nivel del carpo. Si ponemos relacionamos la parte dorsal con la parte palmar. Los ligamentos de la parte palmar son mucho más fuertes, son mucho más densos, más gruesos. Y probablemente, debido a esta característica anatómica, sean susceptibles de poderse reparar sin necesidad de hacer alguna reparación directa, repararse por sí solos, ¿no? En cuanto a la fijación, tenemos el uso de las agujas de Kirchner que se colocan transarticularmente justamente para mantener esa relación anatómica que es muy importante para que se produzca la reparación por sí mismo de los ligamentos lesionados y para los casos en los cuales existen las fracturas, ya sea la transradial, la transescafoidea, la transpiramidal, los tornillos son los que se usan justamente para producir una osteosíntesis rígida. Veamos, por ejemplo, este caso. Tenemos un paciente con una lesión semilunar transescafoidea palmar, en donde justamente existen lesiones de los ligamentos lunopiramidales, escafolunares, el ligamento radioescafo hueso grande está lesionado. Vamos a ir por un abordaje dorsal, si acaso no es posible hacer una reducción cerrada. Si se consigue reducción cerrada, igual abordamos por dorsal.
En el caso de no hacerlo, no poder obtener una reducción cerrada, tenemos que hacer una reducción abierta por abordaje dorsal. Realizamos una osteosíntesis del escafoides, en este caso lo hacemos por vía anterógrada, por abordaje dorsal. Reparamos el ligamento escafolunar dorsal, y debido a que existe esta luxación y que no es posible poder volver a colocar el escafoide en su sitio, tenemos que hacer un abordaje palmar. Al momento que hacemos el abordaje palmar, hacemos exploración justamente del túnel carpiano, liberamos el túnel carpiano para poder descomprimir el nervio mediano, que en este tipo de lesiones va a estar totalmente comprimido. Y vamos a ver que en este tipo de lesiones tenemos que analizar si hacemos o no hacemos una reparación capsular. El problema va a radicar en si vemos realmente que el piramidal se encuentra muy inestable. En el caso que esté muy inestable, vamos a tener que hacer un tipo de reparación del lado cubital. Reparamos el ligamento lunopiramidal, pero del lado volar, del lado palmar. Y lo que sí es importante es, al momento de hacer la sutura capsular, no suturar el espacio de Poirier. No se debe suturar el espacio de Poirier. Muchos de los pacientes que cursan con rigidez, en ocasiones se debe que al momento que nosotros hacemos la sutura capsular, involucramos justo en la sutura capsular el espacio de Poirier y cerramos justamente esta brecha entre el ligamento radio-lunar largo y el ligamento radio-escafogrado. Para dar un resumen, en cuanto al tratamiento, tenemos que tener una revisión anatómica. Esta revisión anatómica puede ser abierta, puede ser cerrada, a través de la fluoroscopía, a través de la artroscopía, o ya sea de manera abierta. Tenemos que hacer una reparación ligamentaria, y esta reparación ligamentaria tendrá que ver con que si la disrupción es radial o cubital, teniendo en cuenta el mecanismo de disrupción, teniendo en cuenta la evaluación quirúrgica, transquirúrgica de las lesiones, para ver si las lesiones son más del lado radial o más del lado cubital, y dependiendo de ello vamos a diseñar nuestra reparación. La fijación transarticular con las agujas de Kirchner, y las fracturas deben ser sintetizadas de la manera más rígida posible. ¿Qué pasa con los resultados de este tipo de tratamiento, de este tipo de lesiones? Que a pesar de que hacemos una evaluación minuciosa, hacemos un tratamiento óptimo, hacemos una cirugía lo más adecuada posible, la mayoría de los pacientes presentan estos tres problemas. Existen muchos más problemas, pero quizás los que más se ha analizado son estos: la disminución de la movilidad, la disminución de la fuerza del puño y los cambios degenerativos articulares que se evidencian durante el tiempo. Eso nosotros lo vemos justamente, conocemos la evaluación de nuestros pacientes de manera clínica, radiológica. Y si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al estudio que realizó Hesberg, que quizás es uno de los que tiene mayor número de pacientes, era un estudio multicéntrico, buscaba algunos centros a nivel mundial, podemos ver que el 56% de esos pacientes desarrolló artrosis. La fuerza de puño no está referida dentro del artículo, pero en los scores de evaluación, los pacientes tenían un score cerca del 70%. En el estudio, por ejemplo, de Criff, que evaluaba 14 luxaciones y 16 luxofracturas en un seguimiento de 18 años, encontró justamente que la artrosis se produjo en el 70% de los pacientes. Y en cuanto a la fuerza de puño, el 70% solamente tenían una recuperación del 70% en relación al lado contralateral. En estudios un poco más actuales, el de Mesaros, luxofracturas en 21 pacientes, el de Dunn, en pacientes que tienen de la vida militar, justamente de pacientes tratados en centros hospitalarios militares, encontraron justamente que el 95% de los pacientes, en el caso de Mesaros, tenían artrosis y una fuerza de puño 76% comparada con el lado contralateral. Y en el estudio de Dunn no se reporta la evidencia de artrosis, el porcentaje, pero que la fuerza de puño justamente estaba disminuida a un 65% presente solamente en relación al lado contralateral. De tal forma que la disminución de la fuerza del puño, los cambios degenerativos y la pérdida de movilidad son justamente los resultados que se encuentran justamente en estos pacientes. ¿Cuáles serían los factores que pueden afectar estos resultados? Las lesiones abiertas. Definitivamente una lesión expuesta a nivel del carpo, una luxofractura expuesta, luxación expuesta del carpo,
lleva a un resultado muy devastador. Lamentablemente, estamos en una zona que tiene una vascularidad muy precaria. Los vasos sanguíneos que nutren al carpo son muy pequeños y cualquier lesión que dañe esta vascularidad va a afectar justamente el resultado. El retraso del tratamiento es otro de los factores que está determinado y confirmado de que tiene que ver con resultado negativo. Y otro de los factores que podrían afectar, pero que no está totalmente elucidado, es justamente el tratamiento quirúrgico. Si optamos por un tratamiento quirúrgico abierto, si optamos por un tratamiento quirúrgico artroscópico o cerrado, si optamos por un tratamiento quirúrgico con un flaps respetando, capsular respetando los nervios. Los medios de fijación, si utilizamos medios de fijación más rígidos, usamos tornillos también para fijar la articulación lunopiramidal, o si las lesiones del arco mayor o del arco menor son las que son las más benignas o las más malignas. Ahora, algo que es importante también determinar es que a pesar de que existen resultados clínicos y radiológicos que no son tan buenos, estos resultados muchas veces no se relacionan con la satisfacción que siente el paciente con lo que obtuvo de su cirugía, ni con la capacidad de retornar a su trabajo. Lo que sí es verdad es que este tipo de pacientes va a necesitar mucho tiempo de rehabilitación, de tal forma que la rehabilitación es el otro aspecto que nosotros debemos tener en cuenta si queremos determinar algo de éxito en nuestro trabajo. De tal forma que el equipo de rehabilitación con el cual nosotros vamos a trabajar es un equipo que también debe estar enterado, debe estar en conocimiento de lo que nosotros hemos hecho. Deben saber las lesiones que encontramos, deben saber cómo las reparamos, qué tipo de estabilidad le hemos dado a ese tipo de lesiones para que ellos puedan trabajar en ese aspecto. De tal forma que comunicar al rehabilitador, al terapeuta ocupacional, lo que tenemos enfrente con la lesión en este paciente es muy importante. ¿Qué otra cosa importante es lo que debe saber el paciente? El rehabilitador? Debe también saber sobre la cinemática y la cinética del carpo. ¿Por qué? Porque debe conocer justamente que existen movimientos que se producen solamente en la mediocarpiana cuando la fila proximal se encuentra en una posición neutra. Es el movimiento que ya conocemos muchos, que es el movimiento del lanzador de dardos, en el cual justamente solo existe movimiento a nivel de la mediocarpiana. Y que los movimientos que se producen en la mediocarpiana, en cambio, es el movimiento invertido del lanzador de dardos. Entonces, esta cinemática del carpo es importante que el rehabilitador también la conozca. Y la parte cinética, cómo la carga, cómo se va afectado el carpo con la carga, también es importante. ¿Por qué? Porque existe un sistema sensorimotor, que justamente controla ciertos aspectos a nivel del carpo y de los ligamentos y del músculo para producir estabilización. De tal forma que, si nosotros tenemos un movimiento del lanzador de dardos que se produce en un plano vertical oblicuo, que va desde extensión y desviación radial a flexión y desviación cubital, tenemos justamente un movimiento contradado en el cual solamente la articulación mediocarpiana va a rotar. Va a rotar sobre la fila proximal del carpo, pero sin producir movimientos exagerados o muy poco movimiento en la articulación escafolunar y lunopiramidal. De tal forma que cuando nosotros hacemos las reparaciones, la estabilización ligamentaria y la estabilización ósea de estas lesiones, es muy importante tener una estabilidad, que sea una estabilidad rígida y estable de la parte ligamentaria y ósea. Porque al momento que nosotros hacemos movimiento de lanzador de dardos, si no existe una estabilidad a nivel de la articulación escafolunar, se va a producir un gap en la articulación escafolunar y esa reparación ligamentaria que nosotros hemos realizado justamente se va a dañar. Entonces, si nosotros protegemos esa reparación y el tiempo adecuado, podemos iniciar rápidamente un proceso de rehabilitación, lo que va a ayudarnos justamente a mejorar el resultado. Otra parte importante es el mecanismo neuromuscular, que justamente existen músculos que van a ayudar con la supinación y músculos que van a ayudar con la pronación del carpo. De tal forma que la rehabilitación y tener una buena comunicación con la es muy importante. De tal forma que las expectativas que nosotros tenemos en este tipo de lesiones, como ya las vimos, son tanto del paciente, del médico y del grupo con el cual trabajamos. De tal forma que, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar esto? Primero, hablar con el paciente.
explicar al paciente que estas son lesiones de pronóstico reservado, mejorando nosotros el diagnóstico inicial y mejorando justamente el conocimiento de esta lesión. Tratando como cirujanos de ser una cirugía más anatómica y menos agresiva, quizás en este aspecto la artroscopía va a ser de mucha utilidad, y que debemos tanto el rehabilitador como nosotros tener un conocimiento biomecánico de las lesiones en las cuales estamos dirigidos. Bueno, muchas gracias. Espero haber podido explicar muy bien todo lo necesario. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, doctor Collago, por su charla. A continuación, entonces, seguimos en representación de Venezuela con la doctora María Amparo Ganem. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ella nos va a hablar sobre luxación perilunada del carpo. Adelante, doctora. Muy buenas noches, gracias, un verdadero honor por poder compartir con ustedes. Ya voy a compartir aquí mi presentación. Por favor, me avisa si está compartiéndose la pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a continuar. De repente el enfoque de los dos temas está muy semejante, pero bueno, yo voy a hablarles sobre luxaciones perilunares, cuál es su verdadera evolución, a pesar de que son lesiones muy complejas y que representan un daño pancarpal importante, aún se siguen considerando en nuestros días como una lesión rara, ya que su frecuencia es muy baja, del 7 al 10% del total de las lesiones traumáticas de las muñecas. Como bien habló el doctor Collago, tenemos una gran cantidad de ligamentos cortos y fuertes, tanto en la cara dorsal como volar de la muñeca, que le permite su compleja biomecánica y que tenga esa gran estabilidad que la caracteriza. Así que para que ellos se lesionen, tiene que estar la muñeca sometida a una carga axial de alta energía, con grados variables de desvío ulnar y de supinación radiocarpiana y de supinación mediocarpiana, para que ellos, como dije, se puedan lesionar. Misteriosamente, son ustedes los hombres, entre los 20 y 30 años de edad, los que más sufren de esta lesión, a predominio de la muñeca de la mano dominante. Puede ser causado por una caída casual o accidental durante alguna actividad diaria o un accidente en la práctica deportiva. El auge de las motos ha provocado que estos accidentes de tránsito generen muchas luxaciones del carpo. Solamente un 25 o un 40% de estas luxaciones son netamente puras, el resto se acompaña de alguna fractura del hueso del carpo, y su presentación más frecuente es la dorsal, con tan solo de 3 a 5% de variedades volares. Como ya dije, está ligado íntimamente a un traumatismo de alta energía, por lo tanto hasta un 26% de estos pacientes son politraumatizados, 10% de estas lesiones llegan a ser abiertas con un mal pronóstico, y 65% de las mismas se asocia a fractura del escafoide, de las cuales el 70% está ubicada a nivel de su cuerpo. Entonces llega el paciente a la emergencia con una radiografía de repente de mala calidad, o que no sabe interpretar el médico de la emergencia por inexperiencia, por desconocimiento, o de repente ve algo que no está bien en la muñeca, pero no tiene la idea de cómo manejarlo, o simplemente es ese paciente que tiene un traumatismo fuerte en la muñeca y no acude a emergencias porque considera que es algo banal. Todo esto se suma y nos lleva a que un 25 a 50% de estas lesiones tengan una presentación tardía, lo que pues empeora también su pronóstico. Los signos clínicos, como ya los nombró el doctor, es el aumento variable de volumen a nivel de la muñeca, un dolor intenso, tanto a la movilidad activa como pasiva de la misma, con función limitada, pérdida de los relieves anatómicos de la muñeca, tanto por la inflamación como por el desorden de los huesitos dentro de nuestro carpo. 30% de estos pacientes pueden acudir con un síndrome de irritación del nervio mediano, y la actitud de la mano es una actitud de semiflexión de los dedos con un dolor exquisito a la extensión pasiva de los mismos. Tanto el diagnóstico como la clasificación nos la da la vieja confiable radiografía, la radiología simple, en 3 proyecciones al menos, antero-posterior, lateral y oblicuas. Si se pueden hacer bajo tracción mejor, nos da una muy clara imagen de lo que puede estar sucediendo en ese carpo.
Recordemos, en la proyección anteroposterior debemos buscar la presencia ininterrumpida de los arcos de Gilula. Cualquier falta de continuidad en estas líneas de una vez se traduce en falta de congruencia articular o en fractura de algún hueso del carpo, y en la proyección lateral una línea imaginaria que venga desde el eje mayor del radio, el semilunar y el hueso grande. La tomografía axial es un estudio de mucha ayuda, nos da una idea tridimensional de todo lo que está ocurriendo, podemos detallar pequeñas fracturas, tanto por supuesto, ya la del escafoide la nombramos, pero sobre todo de otros huesos que pudieran estar afectados, como la cabeza del hueso grande, el piramidal, el cuerno volar o dorsal del semilunar y por supuesto el reborde radial. Pero no entra en el protocolo de manejo de emergencia, porque no todas las instituciones cuentan con este estudio, lastimosamente. Basado en estos estudios radiológicos, podemos aplicar la clasificación de Mayfield, como ya lo dijo el doctor Collago, desde el año 1980. Él describe la progresión de esta lesión, iniciando desde el lado más radial al lado más cubital del semilunar, siendo el estadio número 1 la lesión entre el escafoide y el semilunar, y la más grave el estadio 4, ya con la luxación del semilunar. Igualmente, Herzberg indica su clasificación cuando en el estadio 1 tenemos un medio carpo, ya sea desplazado a dorsal o a volar en relación al semilunar, pero se mantiene el semilunar en su carilla articular del radio, y en un estadio 2 ya tenemos una pérdida del domicilio del semilunar, ya sea de forma parcial en el estadio 2A o de forma completa en el estadio 2B, siendo este, por supuesto, el más complejo de todos. En 1980 también, junto con Mayfield Johnson, estudiaron que la aplicación de la carga axial en la muñeca dependía también de la velocidad con la que ésta se aplicaba. Si era a una alta velocidad, la lesión era meramente ligamentaria y lo que denominaron como tal el arco menor del carpo, y si bajaba la velocidad de esa aplicación de la fuerza axial, se podían producir fracturas, y fue lo que se llamó el arco mayor. Más recientemente, Bain, en el 2008, describe el arco intralunar, o lo que más se conoce como fractura del semilunar asociada a lesión ligamentaria, y también las lesiones, las luxaciones, radiocarpianas puras, que vienen siendo el arco inferior. El tratamiento inicia, por supuesto, desde el momento del diagnóstico. Debemos sospechar ante un traumatismo en muñeca con una alta energía de producción, aquel paciente que nos llega a la sala de urgencias. Y haciendo el diagnóstico precoz, también debemos iniciar un tratamiento precoz. En sala de urgencia podemos aplicar el triple 10 o los 3-10, que son 10 miligramos de midazolam, tracción con un peso de más o menos 10 libras para desencajar pues, el carpo que está alujado, y por último, mantener esa tracción durante 10 minutos, para luego, con maniobras delicadas pero firmes, hacer una reducción del semilunar con la maniobra de Tavernier conocida desde 1906. Ya después de reducida, tenemos que ver cómo mantenemos esa reducción. Como ya se nombró, teníamos hace muchos años, se intentó la reducción cerrada e inmovilización con yeso o escayola. Está totalmente fuera de concurso, muy malos resultados. Muchos de esos estudios tuvieron que abandonar las series porque los resultados eran catastróficos. Tenemos la reducción cerrada y la fijación percutánea con alambres de Kirchner. Tenemos los defensores y los detractores de esta técnica. Entre ellos está Sobania en Brasil, Goodman, que ellos encontraron resultados aceptables hasta un 88% de sus pacientes, mientras que Dunn, en pacientes con alta demanda de actividad, pues encontraron malos resultados con esta técnica. Si se decide una reducción abierta, entonces sigue en la literatura la disyuntiva de cuál es el mejor acceso, si es volar puro, si es dorsal puro, si es la combinación, cuándo se debe hacer la exploración del nervio, qué tipo de implante se debe utilizar. Todo eso está en discusión, ¿ok? Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que cada abordaje tiene sus ventajas y desventajas. El abordaje volar nos permite una visualización directa de ambas filas del carpo y también nos permite la reducción adecuada tanto de las lesiones ligamentarias como de muchas fracturas. Si se utiliza la variedad de Rus, tenemos una visualización completa del escafoides, se puede liberar a través de él el nervio mediano y reparar los ligamentos volares, pero tenemos el riesgo de lesionar la rama cutánea palmar del nervio mediano. En el abordaje extendido para túnel del carpo tenemos las mismas ventajas, pero tenemos poca visualización del escafoides.
En el abordaje dorsal, muy buena exposición de ambas filas del carpo, nos ayuda mucho para la reducción tanto de fracturas como de la luxación, y podemos fijar toda la fila proximal sin mucho problema. Pero tenemos la desventaja de que si no, el paciente amerita una revisión nerviosa, tenemos que obligatoriamente hacer un abordaje volar, y tenemos algunas fracturas o lesiones irreductibles que nos precisan de una ayuda por vía volar. La combinación de estos abordajes pues combina las ventajas ya nombradas de ambos, pero tenemos riesgo de mayor rigidez, mayores adherencias tendinosas, problemas de cicatrización, la instalación de síndromes dolorosos, edemas, también necrosis aséptica de algunos de los huesos del carpo. La asistencia mínima invasiva de la artroscopia nos proporciona ventajas como incisiones mínimas, menores pérdidas sanguíneas, menor daño de tejidos blandos, nos permite hacer un desbridamiento, nos permite hacer diagnóstico de lesiones parciales ligamentarias, pero tiene la desventaja que tenemos que contar con el equipo de artroscopia y sobre todo el entrenamiento y la curva de aprendizaje buena por parte de los cirujanos. También tenemos que hay algunas lesiones ligamentarias por las que no podemos reparar a través de la artroscopia y se necesita pues seguidamente una pequeña incisión. ¿Cuál es el dispositivo para hacer la fijación? Cualquiera que se desee puede tener a mediano y largo plazo más o menos los mismos resultados. El fiel alambre de Kirchner tiene la desventaja de que es un alambre liso, que no va a hacer compresión y puede migrar e incluso haber infección en la vía de la piel en su transficción. Pero no necesita de un segundo procedimiento para ser retirado, a diferencia de los dispositivos de osteosíntesis interna, como los tornillos canulados o los tornillos sin cabeza, aunque estos pues dan mayor estabilidad. Si se repara o no se reparan los ligamentos, depende. Si es una lesión aguda y tenemos restos ligamentarios, ¿por qué no intentarlo? Se puede hacer con distintas técnicas, suturas intraóseas, con anclas, con reconstrucción, con otros tejidos, o si no tenemos dónde trabajar y la severidad de la lesión no lo permite, o es una lesión tardía, pues buscar otras técnicas. No hay nada que diga que la reparación, no hay una estadística significativa que compruebe que una técnica es mejor que la otra. Brown propone en el 2017 un algoritmo para el tratamiento de emergencia de las luxaciones semiperilunares. Tenemos que, al llegar el paciente a sala de urgencia, intentar la reducción, como ya se explicó. Si se consigue esta reducción, hay que inmovilizarlo, mantener el miembro en alto y esperar la mejoría de la parte blanda desde 3 a 7, 10 días después de esta reducción, para hacer la osteosíntesis definitiva o la reparación definitiva. Mientras que si no se logra la reducción en emergencia, hay que llevar a ese paciente inmediatamente a quirófano y bajo anestesia general intentar nuevamente la reducción cerrada. Si no se logra, entonces en ese mismo momento hay que abrir por vía dorsal e intentar la reducción para en algún momento o en ese mismo momento ya hacer una fijación definitiva. En lo que respecta a la evolución, desgraciadamente, a pesar de implementar una adecuada técnica, en el menor tiempo posible el tratamiento, vamos a tener el fantasma de que es todavía una lesión con una evolución muy regular, muy poco satisfactoria. Entonces tenemos la obligación de explicarle al paciente que puede tener como consecuencia un dolor persistente en la muñeca y la mano, pérdida de la fuerza, inclusive ya está descrito hasta un 70% en comparación con la mano contralateral. Por muy buena que sea la técnica y la fijación y la estabilización, siempre va a haber algo de presentación, de desarrollo, de evolución de artrosis radiológica. Incluso evolucionar a un grado avanzado de SLAC. Y por supuesto, pudiera aparecer tanto agudo como más tardíamente, lesiones o síntomas de compresión del nervio mediano, necesitando más adelante una liberación del mismo si ya no fue liberado en un primer momento, o el desarrollo en algún momento también de síndromes dolorosos regionales complejos. Algunos trabajos tratan de demostrar que la reducción directa es mejor que la reducción indirecta, pero desgraciadamente aún no tenemos una casuística importante y un seguimiento a largo plazo de ambas técnicas para poder dar una estadística significativa. El uso de la fijación interna parece tener resultados más predecibles porque nos da más estabilidad, da compresión, pero nos vemos en la necesidad en algunas ocasiones de hacer el retiro bajo otra intervención quirúrgica.
El tratamiento artroscópico a mediano y largo plazo ha demostrado, según algunos estudios, mayor arco de movimiento y función. Aquí tenemos este trabajo de los resultados de las dislocaciones perilunares con un seguimiento mínimo de unos 15 años. Este fue elaborado por Krief y se publicó en noviembre del 2015, donde se hizo una evaluación clínica y radiológica de 30 pacientes con al menos 15 años de seguimiento con la lesión, de haber sido tratados de la lesión, perdón. Ellos tuvieron resultados de un arco de flexoextensión de 68% en relación con la mano contralateral, una fuerza de presión de 70%, una escala de Mayo de 70 puntos, un quick dash de 20 y tan solo 5 pacientes necesitaron un segundo procedimiento quirúrgico. Otro trabajo, el de Brown en el 2019, tratamiento de las lesiones ligamentarias perilunares en pacientes con múltiples lesiones. Estudiaron 23 lesiones perilunares. En todos los casos se usó el abordaje combinado volar dorsal. Se encontró lesión nerviosa en 10 casos, con una escala de Mayo de 81 puntos y un quick dash de 16.4. Entonces, ambos concluyen que no se tienen datos homogéneos porque tanto la variedad de presentación que tienen las luxaciones perilunares es muy amplia, los métodos de fijación y el abordaje del paciente también varía, entonces los datos no son muy precisos para comparar. El tratamiento debe adecuarse a cada lesión y a cada paciente. El peor pronóstico, como ya lo dijo el doctor Collago, lo tienen los tratamientos tardíos, sobre todo cuando pasan de las 4 a 6 semanas, el inicio del tratamiento tardío, si se acompaña de lesiones abiertas, cuando hay una reducción insuficiente o se logró una buena reducción pero la fijación fue insuficiente, y por supuesto si de entrada con la lesión de alta energía hubo una gran lesión osteocondral. Todos concluyen que después de las 6 u 8 semanas ya se debe considerar una cirugía de salvataje, iniciando con lo que es la resección del semilunar o la resección de la primera fila del carpo y no descartar la necesidad de realizar artrodesis parciales o completas de muñeca. Como bien lo dijo el doctor Collago, la severidad de la artrosis radiológica no se relaciona con el grado de satisfacción que presenta el paciente luego del tratamiento de esta lesión. Aquí les quería presentar 2 casos. No tengo una experiencia tan grande, he visto unos cuantos casos y esto los pude recopilar de una forma relativamente completa. Este es un joven de 18 años de edad que llegó a la emergencia con 10 días de evolución de esta lesión gravísima del radio y del carpo también. Se llevó a mesa operatoria y se le hizo, pues lo que ustedes ven ahí, una osteosíntesis con un tornillo de Herbert para el escafoides, osteodesis y artrorrisis con alambres de Kirchner y la fijación del radio. Este es el seguimiento postoperatorio después de 4 meses. Aunque no tiene una buena movilidad, estaba todavía en tratamiento fisiátrico, ya tiene buena movilidad, en ese momento tenía buena movilidad de los dedos, con muy poco dolor y usando un reloj bastante grande para tapar la cicatriz. Y este segundo caso es un caballero de 32 años de edad, tuvo una caída de 2 metros de altura, con el traumatismo de fuerte intensidad en su muñeca. Él acude 10 meses después, fue tratado con yeso, siempre fue evaluado con radiografías en anteroposterior, donde le decían que no era nada. Hizo después, intentó hacer terapia, él mismo llegó a la consulta porque le llamaba la atención esa tumoración que él llamaba en la cara anterior de la muñeca, que no era más que una luxación inveterada del semilunar, y se trató con resección de la primera fila del carpo. Esta es su evolución después de 2 años del tratamiento de la carpectomía. Él insiste en querer hacer ejercicio y bueno, ahí está. Y esa es todo por esta presentación. Espero que haya cumplido con los objetivos planteados. Muchas gracias, doctora María Amparo. A continuación sigue el doctor Freddy Angarita por parte de Colombia con el tema sobre inestabilidad axial del carpo. Son lesiones. Bueno, muy buenas noches. ¿Se ve la presentación, John? Sí, se ve ¿Escucha perfecto. bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar en los próximos minutos de una lesión que, si bien han venido diciendo que son raras las lesiones perilunadas y todas estas sucedáneas, las lesiones
las lesiones axiales del carpo son extremadamente mucho más raras. Pero eso ha venido cambiando en los últimos tiempos y producto de la industrialización de las cadenas de producción, este tipo de lesiones se han venido presentando con mayor frecuencia. Entonces, la primera referencia de una luxación axial del carpo apareció en el año de 1882, cuando un paciente con luxación de la mate luego de un aplastamiento de la mano fue reportado por Buchanan. Y esto ocurrió mucho antes del advenimiento de las radiografías, ¿cierto? Por eso, hasta esta época no habían detalles exactos de cómo era la lesión como tal. Esa primera descripción radiográfica ocurre en el año de 1901 en manos de Overs, quien describe una luxación axial cubital periamate peritraqueatral, y Ebermayer en el año de 1908 publica 2 casos más. Aquí había algo en común con estos 3 casos y era que había una lesión muscular importante de la región tenar. Desde entonces se han publicado aproximadamente unos 70 casos, siendo la mayoría de ellos reportes o series de casos, o sea, números pequeños. La serie más grande que se ha publicado hasta la fecha es la de la Clínica Mayo en el año de 1989 con solo 16 casos, y a ellos o a ese trabajo se atribuye la clasificación que utilizamos en la actualidad. Las luxaciones y luxofracturas axiales son lesiones raras que resultan por fuerzas que realmente son severas y que son producto de aplastamiento o explosión y que involucran la compresión dorsopalmar de la muñeca. Estas lesiones axiales generalmente se manifiestan como un trastorno que combina tanto la fila distal como el arco metacarpiano y que van a dar origen entonces al aplanamiento de los arcos transversos del carpo. García Elías dice que el patrón de la lesión dependerá del ángulo formado entre la fuerza aplicada y el plano de la superficie articular, pero súmele también la velocidad de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, el punto de entrada y la resistencia relativa de esas estructuras óseas y ligamentarias con el ánimo de tratar de vencer la fuerza. Esto es simplemente para decirles que esta patología o que esta lesión se ha denominado de múltiples formas, pero que todavía sigue siendo vigente el término de luxación axial del carpo. Se estima que la incidencia de estas lesiones axiales del carpo es de 1.4% de todas las luxaciones y luxofracturas que afectan a la muñeca, siendo más comunes las que afectan al lado cubital, hasta un 58%, y un 40% las que afectan el lado radial. Existen también las lesiones combinadas, que es cierto que son mucho menos significativas en cuanto a su cuantía, pero que son de un peor pronóstico por el grado de energía que ellas tienen y la extensión de la lesión de la cual se acompaña. En cuanto a la clasificación, ya veíamos cómo se clasificaban esas lesiones perilunadas y estas definitivamente son distintas, asociado a que estas se complican producto que hay un asocio de la lesión con otras alteraciones óseas y de tejidos blandos. Estas lesiones por lo general son abiertas e involucran un extenso componente de tejidos blandos que incluso van a llevar a la extrusión de los músculos intrínsecos y en la mayoría de los casos el ligamento transverso del carpo o se rompe o se avulsiona de su inserción medial o lateral y así se explica cómo se aplana el carpo. Las lesiones axiales se describen entonces teniendo en cuenta el lado afectado, pero aquí es importante también tener en cuenta que cuando tenemos una avulsión o una ruptura del ligamento transverso del carpo como una constante, la descompresión pensaría uno que pueda ser necesaria del túnel del carpo. Hay autores que recomiendan entonces tenerla en cuenta en aquellos pacientes en donde hay síntomas progresivos o síntomas persistentes desde el punto de vista neuropático. Las lesiones de los tejidos blandos también suelen incluir ruptura de los tendones flexores y extensores y grados variables de lesión nerviosa que pueden afectar directamente con compresión, tracción o laceración a las estructuras nerviosas.
Si bien la literatura ha concluido que el factor pronóstico más importante es la extensión de la lesión de los tejidos blandos, para algunos autores en específico se ha logrado determinar que la lesión nerviosa es el factor pronóstico más importante de estas lesiones. Dichas lesiones nerviosas son más comunes en aquellas que afectan al carpo cubital que las que afectan al carpo radial, y esto probablemente está explicado producto del efecto protector de los tejidos del área, de los tejidos blandos del área tenar, que son realmente más voluminosos. Estas lesiones pueden entonces ocurrir de forma aislada o pueden estar asociadas a luxaciones lunadas o perilunadas, o pueden coexistir con lesiones aún más complejas, con alteraciones complejas, carpianas más complejas. Para entender mejor el efecto traumático se debe considerar entonces que el carpo actúa como un arco, siendo que su base la representa el ligamento transverso del carpo y los ligamentos interóseos y extrínsecos del carpo, con una piedra angular que va a estar representada por el capital. Ya sabemos entonces que el mecanismo de lesión es por aplastamiento de alta energía, y ahí lo que va a ocurrir es que este arco carpiano que hablábamos anteriormente se va a romper y se va a iniciar la lesión producto de la ruptura o la avulsión del retináculo flexor, seguido de la lesión ligamentaria que va hacia permitir la división del carpo en columnas, generando una columna radial o cubital o ambas, y va a incluir los metacarpianos relacionados con este. Debido a este mecanismo, las lesiones de tejidos blandos son comunes y son severas, encontrándose también lesiones musculares y neurovasculares que van a dar como resultados funcionales y que van a depender básicamente de la extensión de esa lesión. Es decir, que a mayor lesión, mayor afectación de la cobertura cutánea, probablemente nuestro resultado baja en calidad. Este es el trabajo de García Elías, en donde se publicaron los 16 casos, y miren cómo ellos enfatizan de forma llamativa en toda la relación de las lesiones asociadas y la importancia de estas para tener un mejor o peor pronóstico. Incluso estas lesiones pueden ser tan graves que impliquen la amputación de componentes de los dedos o de las manos incluso. La nomenclatura para estas luxaciones axiales del carpo utiliza el prefijo peri para indicar que la luxación está alrededor del hueso, y trans para indicar que la luxación está asociada a una fractura a través de ese componente óseo. Las lesiones axiales se describen entonces teniendo en cuenta el lado afectado del carpo, bien sea radial o bien sea cubital, y si hay una afectación cubital, lo que implica es la desestabilización de la unidad hipotenar, y eso implica entonces una lesión del flexor ulnar del carpo, del pisiforme, de los ligamentos pisoamate, pisometacarpianos, los metacarpianos cubitales y la musculatura del área hipotenar. En contraste, las radiales van a presentar entonces es una desestabilización de la columna del pulgar, con su lesión muscular tenar asociada y la afectación de todas las estructuras del primer espacio interdigital, como lo vemos en este tipo de luxaciones, que es una luxación axial del carpo radial transtrapecio. En las lesiones combinadas hay algo muy característico, y es que la porción central, ¿cierto? La porción central se mantiene estable. Estas son extremadamente raras, pero recuerden que estas son las de peor pronóstico. Es importante en este momento aclarar que el uso de los términos cubital y radial no indican la dirección del desplazamiento de los huesos lesionados, sino que se habla de la zona comprometida. En cuanto a la clasificación, voy a hablar específicamente de las tres más comunes del lado cubital y radial, y estas son las más comunes del lado cubital. Fíjense lo que decía hace un momento, que en la nomenclatura vamos a utilizar el trans cuando afecta directamente el hueso con fractura, y vemos aquí cómo el amate está lesionado, entonces esto es transamate, pero miren cómo está rechazado aquí el pisiforme, entonces es una luxación transamate peripisiforme. Aquí están rechazados ambos huesos, y entonces podemos decir que es una lesión peripisiforme periamato, y esta es una lesión que afecta directamente con fractura el triquetum, entonces es una lesión periamato transticket. En cuanto a las radiales, aquí en esta primera vemos cómo se rechazan tanto el trapecio como el trapezoide, y es una lesión peritrapecio-peritrapezoide. Aquí solamente
hay una luxación del trapecio, lo que quiere decir que es una luxación peritrapecio, y aquí, como veíamos en la radiografía, una lesión transtrapecio. La evaluación radiográfica pues es muy importante para poder determinar así su diagnóstico y plantear el protocolo de tratamiento. A veces puede ser necesario tener una proyección AP, lateral, oblicua para poder detallar, pero si usted no tiene o si usted no logra identificar de forma concisa todas las lesiones, como en este caso que es una luxación cubital, axial, peri, amate, pero hay una fractura del triquetum, entonces es una lesión transtriquetum. Y si usted no tiene la experiencia, lo ideal, lo que se recomienda es tener una tomografía para mejorar el detalle y así planificar mejor su radiografía. Considerar estas lesiones como emergencias, producto de que son lesiones de energía extremadamente alta que van a tener lesiones extensas de los tejidos blandos. El éxito del tratamiento radica fundamentalmente en la identificación temprana de todas las estructuras lesionadas, y esto implica hacer un inventario de todas las lesiones. Por eso hay que explorar quirúrgicamente a estos pacientes, y así ya después de haber identificado todas las estructuras lesionadas, pues entrar, desbridar, reparar de forma primaria las estructuras lesionadas nerviosas, tendinosas, vasculares, o si es necesario en algún caso injertar y pensar si se pueden o no cerrar las heridas de forma primaria, o si es necesario hacer algunos colgajos para lograr la cobertura cutánea. En esos casos en donde se diagnostique un síndrome compartimental, las fasciotomías tanto de la mano como del antebrazo pueden ser necesarias. Entonces la pregunta es, y esto ya lo han venido comentando, el tratamiento en este tipo de lesiones es cerrado o abierto. Yo creo que lo mejor es pormenorizar su lesión. Y miren, esta es la lesión que veíamos anteriormente. Este paciente tenía una herida en esta zona cubital que facilitó la exposición al triquetum y poderlo fijar. Y esta brecha de la luxación se cerró mediante la utilización de una pinza y la fuerza de la mano. Entonces lo que hay que hacer es pormenorizar. No se puede decir que como una regla de cocina debe ser abierta o debe ser cerrada. Ahora la pregunta que sigue es: ¿la reparación ligamentaria intercarpiano de la fila distal o los intermetacarpianos es obligatoria? Y la mayoría de los autores coinciden que esto es cierto siempre y cuando haya extensión hacia la fila proximal. De esa forma, la recomendación que dan es utilizar anclajes de sutura para reparar los ligamentos y adicionalmente protegerlos mediante la utilización de agujas de Kissinger. La mayoría de los autores están de acuerdo que el tratamiento temprano con reducción abierta y fijación interna de los huesos del carpo y de los metacarpianos produce mejores resultados hasta en un 60% de buenos resultados, que sigue siendo una cifra realmente baja. Pero miren lo importante de los resultados malos, que sigue siendo una cifra considerablemente alta. Los aceptables son solo del 28%, o sea que es una lesión que dependiendo de la energía va a tener muy malos resultados. Debido al extenso daño carpiano, se produce la formación de cicatrices fibrosas que se van a ubicar entre los huesos y los compartimentos intermusculares y que van a dar origen más a rigidez que a inestabilidad. Por eso entonces nuestro objetivo es la movilización temprana. Haga lo que haga, usted debe garantizar de que este paciente pueda entrar en un protocolo de rehabilitación intensivo para lograr obtener un buen resultado. Si ya usted está enfrente de un paciente que ha tenido un síndrome compartimental, que ha tenido una pérdida de la cubierta cutánea extensa, él va a generar cicatrices retráctiles que van a ver con un déficit funcional mayor o menor. En cuanto a las complicaciones, esta fotografía es un paciente nuestro que resume las complicaciones descritas, y ellos hablan que hay una reducción del primer espacio, y esto producto de la fibrosis de los músculos que han sido estallados en la lesión, las adhesiones tendinosas, las adhesiones de todas las estructuras reparadas, la rigidez de las articulaciones interfalángicas y en algunos casos muy puntuales la inestabilidad residual. En conclusión, entonces, debido a la cantidad de energía, las lesiones asociadas están presentes en casi todos los casos. Dichas lesiones asociadas definen la viabilidad y el resultado de la mano. La TAC es mandatoria para un buen planeamiento. Debido al daño de los tejidos blandos es más probable la rigidez que la inestabilidad, y por eso
debemos enfocarnos en la movilidad temprana y los mejores resultados parecen estar relacionados con el menor grado de energía impartida y el mantenimiento de la envoltura del tejido blando. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Angarita por su charla. A continuación, por parte de Perú, tenemos a su presidente, al doctor Mirko Tello, presidente de la Asociación Peruana de Cirugía de la Mano, que nos va a hablar sobre luxación carpo-metacarpiana. Adelante, doctor Mirko. Por la invitación. Lo que les traigo es el saludo de la Asociación Peruana de Cirugía de Mano y Microcirugía. Nuestra intención es compartir información con todos ustedes de la mejor manera que podamos todos llevarnos algo para aprender. Bien, continuando con este ciclo de charlas, yo me debería decir que en la repetición está el gusto, ¿no? Y eso vale la pena aprovecharlo. Bien, como ya lo mencionó el doctor Angarita, son lesiones relativamente poco frecuentes, estas lesiones de la articulación carpo-metacarpiana. Digo relativamente porque vamos a revisar en un instante varios trabajos y algunos resumen que la estadística no es realmente que escasee en estos casos. La frecuencia, como les decía, descrita es menos de 1% en la mayoría de 6. El mecanismo es de alta energía. La mayoría de lesiones son dorsales. Y lo peor de estas lesiones es tratarlas de manera tardía. Nos estamos refiriendo a esta articulación carpo-metacarpiana. La nomenclatura varía mucho. En mi país no usamos los términos capitate, amate, triquetum, básicamente un uso grande, uso anchoso. Sin embargo, es bueno tener esta fluidez para reconocer los términos, ya que muchas descripciones. Entonces, tenemos el segundo, el tercer, cuarto y quinto metacarpiano articulándose con el trapezoide, el hueso grande, y el amate o hueso ganchoso. Estas articulaciones tienen la peculiaridad de no ser varias articulaciones, sino ser más bien una sola gran articulación, porque comparten espacio. Y la estabilidad de esta articulación, como ya se describió también, está basado en diferentes factores, tanto óseos como ligamentarios, y como siempre, los factores dinámicos, que son los músculos de anatomía ósea. Este es un estudio que identifica múltiples tipos de articulaciones o múltiples variantes dentro de toda esta gran articulación, hablando puntualmente del segundo al quinto. Tanto así que, como decía aquí, articulaciones individuales, encontraron algunas, sin embargo, incluso encontraron hasta subtipos de articulaciones, de diferentes articulaciones, de diferentes tipos de estas articulaciones, algunos subtipos, ¿no? Entre ellas. En cuanto a los ligamentos, se dividen en dorsales y molares. Este es un estudio hecho en Japón, donde con mucho detalle se describen múltiples ligamentos, la mayoría de ellos cortos y anchos y muy resistentes. Ya entre la segunda fila del carpo y la base de los metacarpianos, y también entre los mismos metacarpianos y los mismos huesos del carpo. Todos estos, tanto dorsales como molares, le dan esa solidez a esta zona. Y adicionalmente existe un ligamento intermetacarpiano que tiene una forma muy peculiar. Es este ligamento que va en sentido vertical, uniendo el tercer y cuarto metacarpiano con el amate y el capitate. Esta es la unión a la que hacía referencia previamente, ¿no? Que le da la solidez a la columna central, ¿no? Y esta zona, que es difícil de
que se lesione. Cuando se lesiona, ciertamente es de las lesiones más severas. Estas múltiples facetas articulares también determinan que en algunos casos haya una variación de este ligamento intraarticular, y tanto en su forma como en su proyección. Sin embargo, la gran mayoría está o abarca desde el tercer y cuarto metacarpiano a ambos, hueso grande y hueso ganchoso. Y cuando hablamos de los estabilizadores dinámicos, ¿no?, recorremos nada más las sensaciones: el flexor carpal mayor, ¿no?, en la cara volar, el extensor del carpo, ya sean ambos radiales, y el extensor cubital. Y a esto se suman los músculos flexores de los dedos, que cuando están en tensión generan una resistencia adicional que le da estabilidad a esta zona metacarpiana. En cuanto a la biomecánica, ¿vean?, se describe una primera columna central en el tercer rayo, con el hueso grande y el semilunar en la base. También se describe una columna radial, ¿no?, con el trapecio, el trapezoide y el escafoides en la base, y finalmente una columna cubital. Estas columnas determinan tres ejes estructurales, ¿no?, cuando se los ve de manera anatómica. Sin embargo, cuando hablamos de la biomecánica en sí, vemos que hay el segundo y tercer metacarpiano, y se podría graficar de esta manera. También es de un artículo en el cual se representa de manera fija, como ven aquí, al segundo y tercer metacarpianos, y el movimiento en bisagra que tienen la columna radial y la columna cubital. Este detalle de poderse movilizar las columnas laterales hace que se pueda realizar este gesto de flexión de la columna cubital hasta incluso 20 grados, con algunos grados más de supinación. Y esta versatilidad de la articulación del cuarto y quinto metacarpiano lo que facilita incluso posiciones como esta, ¿no?, el enrollamiento de la mano a través de una estructura, ¿no?, simétrica. En cuanto a la epidemiología, también voy a referir lo que encontramos en la mayoría de los que hemos hablado hoy día, ¿no? A la cabeza el doctor Mar García Elías, ¿no?, con igualmente a nivel mundial, con una baja presencia en la incidencia de estos casos. Existen algunos casos publicados, por ejemplo, Maskelet encontró 215 casos publicados en la historia hasta 1986, ¿no?, la mayoría casos aislados. Y como ven aquí, las series no son tan numerosas. En casi todos los trabajos, la luxación dorsal es la predominante. El mecanismo de lesión son siempre secundarios a un traumatismo de energía, una rígida. Cuando es directo, sobre la luxación se genera dorsal ocular, directamente sobre la palma o sobre el dorso de la mano, y cuando es indirecto se refiere a las cargas axiales, como lo que se ve en accidentes de tráfico, ¿no?, representado en este esquema. Los tipos de trauma también están estadísticamente el trauma directo con golpe en puño sobre una superfigura, que frecuentemente se encuentra. El mecanismo por sí no está muy claro para todos, o mejor dicho, es variado para cada uno de las columnas. En este ejemplo, el impacto sobre el cuarto metacarpiano lo fractura, y ese mismo impacto, al caer sobre o tener resistencia en el quinto metacarpiano, lo puede impulsar hacia atrás y fragmentar ya sea la base del metacarpiano o el carpo. El cuadro clínico es un cuadro inflamatorio. Algunas peculiaridades son la inflamación predominantemente del dorso de la mano con una joroba, y la dismetría digital que se puede encontrar. Clínicamente es algo que vale la pena buscarlo, y en muchos casos las heridas pueden ser mucho más
graves que algunas escoriaciones. Siguiendo con el diagnóstico, debe siempre pensarse o sospecharse esta lesión. Como dijeron previamente, si la emergencia la van a manejar solamente personal joven, puede muchas veces pasarse desapercibida, y esta es una de las razones que se esgrimen para argumentar que no son tan infrecuentes, sino que se pasan por alto muchos de los diagnósticos. Algunas incidencias radiográficas han sido descritas, programación o supinación. Sin embargo, a veces entre buscar una radiografía ideal es más fácil pedir una tomografía, y ciertamente se pueden encontrar más datos. Aún así, este es un ejemplo de las incidencias radiográficas que se pueden utilizar en diferentes grados de rotación. Sin embargo, la tomografía es por lejos el examen que más datos nos va a revelar. Las clasificaciones han sido también variadas, no termina ninguna abarcando completamente a todas las lesiones, y en todas ellas se refiere que es importante estos aspectos, ¿no? Determinar las partes blandas, si es una lesión articular o no articular, y describir la ubicación propiamente de las fracturas, si existe una luxación o la dirección de la luxación, si los fragmentos están desplazados o no, y si hay lesiones adicionales en el carpo. Son detalles que deben considerarse en las clasificaciones. Una que habla de las lesiones de la columna, del pulgar, o de la columna, o de la espátula de los 4 dedos largos. Básicamente son lesiones espatuladas, o lesiones parciales, o lesiones espatulares complejas. Cada una con sus diferentes incidencias. Bien, estaba hablando de la clasificación. Entonces, esta clasificación más detallada es la que se puede encontrar en algunos trabajos. Simplemente describe las luxaciones dorsales o palmares. Hace detalle de los factores que van a influir en el desplazamiento de los fragmentos. Hablando de las palmares, hay dos tipos: las palmares cubitrales o las palmorradiales, en las que se considera si existe fractura o no de la apófisis del ganchoso. Y finalmente las cubitrales, que son las más raras. El segundo grupo son las lesiones espatulares parciales, en las cuales hay una fractura del metacarpiano luxado o el lindante. El más frecuente es siempre en el cuarto y quinto metacarpiano. Se encuentran con facilidad y de manera divergente ambos metacarpianos, uno está al lado, ya sea dorsal o palmar. Y cuando se fractura la base del cuarto y quinto, también diferencia si tiene o no fractura o compromiso del ganchoso. En cuanto a las luxaciones espatuladas complejas, Doctor Castañeda, parece que teníamos como... teníamos una clasificación exclusivamente para cuarto y quinto metacarpiano cuando hay lesión de partes blandas y solo luxación, o cuando está comprometido algún tipo de fractura de ganchoso. Estos son diferentes ejemplos también de otro artículo, ¿no? Vean, principalmente para diferenciar o para ver que en realidad existen estas lesiones, son muy raras, pero existen, por ejemplo, las lesiones dorsales puras, las lesiones radiales, ¿no? O las lesiones divergentes, estas acompañadas de gran lesión de partes blandas, ¿no? Las lesiones con lesiones volares, ¿no? Y las volar radiales.
¿no? Lesiones que debemos entender que para que se produzcan debe haber un gran compromiso de las partes blandas. En cuanto al tratamiento, puntualmente los objetivos son restaurar la anatomía articular, principalmente cuarto y quinto, preservar la movilidad para prevenir artritis postraumática y conseguir una mano funcional y sin dolor. Y más que un protocolo existen algunas recomendaciones, como son las de realizar maniobras suaves y prudentes, considerar siempre que son lesiones inestables, con mucha facilidad se pueden volver a luxar. El edema muchas veces se está traduciendo en un síndrome compartimental y es lo primero que debe, o una de las cosas que debe tratarse. Es muy frecuente que la conmoción exista tanto en el carpo como en la base de los metacarpianos y el seguimiento debe hacerse con radiografías semanales por el gran riesgo de reluxaciones. Cuando el manejo cerrado, solamente en fracturas no desplazadas con articulaciones muy estables. El problema de esto es que la inmovilización con el edema en una férula no es una inmovilización segura. Rápidamente o frecuentemente se pueden desplazar, requieren mucha vigilancia y siempre está el riesgo del síndrome comportamental. La mayoría recomienda fijaciones percutáneas precoces, bajo guía fluoroscópica, con clavos de Fisner, los cuales se van a retirar a las 6 semanas. Sin embargo, para este diagnóstico precoz es importante que quien está recibiendo el paciente en la emergencia sea alguien que tenga en mente este tipo de lesiones y no se distraiga solo por una fractura, que puede ser lo más evidente, pero solo una parte de la lesión. Debe contarse con el equipo adecuado y tener asimismo una orientación espacial desarrollada, ¿no?, para poder entender el carpo o el metacarpo bajo un plano cerrado. Y ocasionalmente hace falta reparar ligamentos o ir a un tratamiento con artrodesis o artroplastías. En este caso estamos hablando casi siempre de lesiones tardías que van a dejar una secuela. Y hablando de estas lesiones tardías, casi siempre es por un mal diagnóstico y no por una pérdida de reducción. Este detalle es importante pensando otra vez en quién recibe el paciente. Y el trastorno funcional en estos casos tiene varios signos, ¿no? La falta de fuerza en prensión, un dolor crónico en la interlínea, además de la deformidad o la rigidez que puedan tener los dedos. Y siempre es mejor evaluar una secuela de una lesión aguda con una tomografía, porque va a dar mucho más datos que una radiografía simple. Entre las complicaciones tenemos el síndrome comportamental, las lesiones profundas de la rama profunda del nervio cubital, acortamiento y rotaciones digitales que son difíciles de prever e incluso se pueden empeorar al hacer el manejo cerrado, ¿no?, teniendo poca experiencia, y la rigidez y la pérdida de la fuerza de prensión. Algunos reportes he resumido aquí, los voy a presentar rápidamente. Verán, este es un artículo en el cual describe una técnica para la artrodesis, ¿no? La fusión es un tipo de artroplastía con el cual, debido a que queda muy inestable la base del quinto y esto va a generar artrosis, en esta técnica describen que no es una técnica desarrollada por ellos, es una técnica que utilizan ellos, ¿no? Y describen esta fusión de la base de los cuartos y quintos metacarpianos. Están algunas recomendaciones cuando se quiera utilizar. El contacto óseo debe ser de 1 a 1.5 centímetros. Conseguir tornillos que pasen 4 corticales. Casi siempre necesita injerto óseo para que no haya un exceso de compresión o un espacio muy pequeño en la fusión. Y en algunos casos sugieren interponer la cápsula articular en ese espacio donde se ha resecado la base del quinto metacarpiano. En este otro estudio describen el caso de un varón con una enfermedad de 30 días de evolución, una luxación pura del quinto metacarpiano, y ya la consideran como una lesión antigua. Una manera de solucionar esto
en el caso ha sido corregido con una transportación. Este es un estudio de Cuba. Diseñan un fijador externo que tiene la capacidad de distraer, apoyándose en los otros metacarpianos, distraer el metacarpiano luxado hasta lograrlo ubicar en su posición. Y luego de eso se reduce y se fija con agujas de Kirchner. Este es un estudio mexicano donde describen una lesión del cuarto y quinto, una luxofractura del cuarto y quinto metacarpianos. Las recomendaciones que dan: el uso de arco en C, el manejo precoz, usar clavos roscados, que también parece un detalle importante, y el retiro de los implantes a las 8 semanas, con buenos resultados. Este es el estudio más grande que encontré y más reciente. Es un estudio hecho en Francia, donde hacen una recuperación retrospectiva de 100 casos tratados en 7 años en urgencias. Y vean, voy a compartir con ustedes esto: el 56% debido a un puñetazo, 50% lesiones en el quinto dedo, 88% con fracturas de carpo o metacarpiano. En el 60% de los casos se hizo una revisión cerrada y fijación percutánea. En el 40% de los casos, revisión abierta y fijación interna. Se hizo seguimiento con radiografías hasta los 5 meses en promedio y se valoran rango, dolor y fuerza de agarre. Entre sus resultados, casi el 70% son satisfactorios. Los no satisfactorios están relacionados a las revisiones cerradas principalmente y a la fijación percutánea. El 81% no tuvo dolor y tuvo movilidad completa, y el 16% tuvo dolor durante una prueba de fuerza de agarre contra resistencia. Ellos concluyen que no son tan raras como la literatura lo dice. También insisten en que el manejo precoz es fundamental y debe promover, según ellos, la reducción abierta de estas lesiones, y lo cual, después de estos resultados, tiene sentido. Esta es una presentación de un banner de 2 casos. Uno es una luxación espatular de la columna radial dorsal, y el otro es una luxofractura volar en diferentes direcciones. Esta es expuesta, la segunda, y fue fijada con clavos de Kirchner y una fijación externa. Ambos con buen resultado funcional. En este caso presentan un varón de 26 años con un tiempo de enfermedad de 2 meses. Ya lo consideran también una lesión antigua, y lo que hacen en este caso es fusionar, hacer una artrodesis, ¿no?, de la base de la columna central y la columna cubital con estas placas Spire. Este es un caso. También nosotros hemos visto algunos casos, pocos en realidad, y este es el más documentado que se puede conseguir ahora. Este es un varón de 25 años que a inicios de junio tuvo un accidente laboral y llega con esta radiografía. Dadas estas radiografías y la lesión de partes blandas, el paciente es llevado a sala de operaciones el mismo día y se fija, y unos días después se le pide una tomografía de control. En la tomografía de control se ve el intento de fijación y que aún permanecía luxada la articulación carpo-metacarpiana. Esta es la tomografía. Vean cómo están montadas las bases de los metacarpianos con el carpo, y en algunos cortes era demasiado evidente que se había luxado a pesar del intento de reducción. Con estas imágenes, el paciente es vuelto a tratar en sala de operaciones. Además de las limpiezas quirúrgicas, se modifica la fijación inicial de esta manera, con clavos de Kirchner solamente, y después de 8 semanas, 2 meses, ya han retirado los implantes, y esta es la radiografía final. Se ve una posición extraña de los últimos metacarpianos. Si bien es cierto, el comienzo de parte blanda está muy bien controlado, ¿no?, la parte ósea igual sigue llamando la atención. Y es principalmente por esto, porque si se dan cuenta, existe una flexión en la base del quinto, ¿no?, que genera una hiperextensión de la articulación metacarpofalángica. Y la base del cuarto metacarpiano sigue en posición palmar. No se ha corregido esta luxación.
Este es un control tomográfico. Ya el paciente ya estaba ya en otra institución, donde se termina de completar las imágenes en esta misma posición. Se ve incluso una extensión compensatoria del carpo. Y lo que habíamos conversado de la desviación hacia anterior del cuarto metacarpiano y hacia posterior, ¿no? Una luxación divergente de la columna cubital, con la posición compensatoria del quinto dedo. Con estas imágenes se decide hacer una artrodesis de toda la base de los metacarpianos, a excepción del quinto, y se hace una artrolisis, una liberación de la cápsula carpofalángica, de la metacarpofalángica, del quinto, ya que por el tiempo que había pasado también tenía una rigidez. Esto ya vean, es al año de la lesión. El paciente seguía sus controles. Si ven la calidad ósea, es evidente que ya el paciente hacía algunas funciones, ¿no? Es una estructura ósea más rehabilitada, aunque no tiene la forma ideal, natural. Y lo que se optó fue por retirar el implante dorsal, que no estaba tan fácil, se sacó todos los implantes que se pudieron. Este estaba muy a la base. Y luego de esta cirugía, igual el paciente sigue yendo a rehabilitación. Estas tomografías son al año con los implantes dentro. Y este es el resultado a los 14 meses de este paciente. Ya la parte de las cicatrizadas. Había una incapacidad para aducir los dedos, que también está descrita en estas lesiones. Pero funcionalmente, a pesar de todo, consigue una buena función. Eso no justifica el tiempo que ha pasado, sin embargo, el paciente estaba satisfecho con el resultado. En resumen, podríamos decir que son lesiones articulares agudas y toda lesión articular es una emergencia y debe tratarse como tal. No son tan raras, es mejor tener una visión directa de esta zona, ¿no? Al momento de hacer la reducción. Eso compensa de manera muy efectiva el no tener muchas veces arco en C. Se debe usar con frecuencia la tomografía para hacer el diagnóstico completo y es fundamental la rehabilitación adecuada de estos casos. A nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Mano y Microcirugía y mía mismo, muchas gracias por la invitación. Espero haber contribuido en algo. Muchas gracias, doctor Mirko, por su charla. A continuación, queríamos aprovechar antes de las preguntas y los comentarios para hacer unas breves palabras por parte de los presidentes de las sociedades que estamos participando en este encuentro andino. Entonces, no sé, Fidel, si quieras empezar. Mucho gusto, con mucho gusto. Yo, la verdad es que creo que es un encuentro que venía postergándose creo que es un encuentro que teníamos que lograr hacer pronto y que esta es probablemente una de las mejores maneras para lograrlo. Es un honor a mí el participar en todas estas ponencias, en las próximas que vienen, como ecumano, como representante de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano, y agradecerle también, a pesar de que no pudo conectarse hoy, el doctor Jefferson Braga, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Cirugía de Mano, que lastimosamente no se pudo conectar, pero que nos ha dado el apoyo y el aval como Federación Latinoamericana para este encuentro andino. Vale, sí, muchísimas gracias. Creo que el doctor Vicari de Venezuela tuvo que ir a atender una emergencia, entonces se disculpa, no pudo estar al final de la sesión. No sé si el doctor Mirko Tello, quien es el representante de la Sociedad Peruana, quiere hacer unas breves palabras. Sí, gracias. Quería agradecer especialmente la invitación de la
Sociedad Española. Me da mucho gusto participar acá. Yo represento a los médicos de la Asociación de Cirugía Humana del Perú y con real sinceridad estoy a gusto de cada vez estar más conectados y comprometidos con compartir conocimientos y lazos de amistad con nuestros hermanos de América. Así que enhorabuena que hemos podido empezar con esto. Vale, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario en relación a la inestabilidad, por ejemplo, crónica del quinto metacarpiano. Nosotros hemos descrito una técnica en la que utilizamos para este tipo de reconstrucción en estos pacientes, cuando no existe como tal una estabilidad ligamentaria, un hemitendón del extensor carpi ulnaris, como él se inserta en la base del quinto, se hace un túnel a través de la base del cuarto metacarpiano y se realiza la reconstrucción ligamentaria pasando ese hemitendón del extensor carpi ulnaris en la base del quinto, y posteriormente pues se realiza una sutura sobre él mismo y una fijación con un clavo a modo de estabilidad mientras ocurre pues la cicatrización de esto, que es una buena opción. Es una técnica que está en proceso de publicación en el momento, que también podría ser una opción en este tipo de pacientes. Sí, y en ese caso, la articulación con la articulación indemne, o sea, es solamente una lesión Sí, ligamentaria. exactamente, solo para las inestabilidades donde hay un falto de estabilidad ligamentaria, sí, tal cual. Y ya si existe un compromiso de la articulación, digamos que no sería una tan buena opción. Claro, sí. ¿Y has hecho esta fusión de entre cuarto y quinto? No he tenido pacientes Yo para hacerla por ahora. he visto varias publicaciones, varias digo 2 o 3, pero no lo había hecho, no he tenido la oportunidad y creo que tampoco la necesidad. Ok. Sí, no. ¿Tú, Fidel? No, sabes que no la he hecho. Las inestabilidades que he encontrado en esa zona son más inestabilidades carpo-metacarpianas que intermetacarpianas, ¿no? Y han sido más por luxofracturas crónicas de la base del quinto metacarpiano, que terminó más haciendo o pensando en una artrodesis carpo-metacarpiana a ese nivel, que la verdad es que me ha ido bastante bien con eso. Una artrodesis entre el ganchoso y el quinto metacarpiano, pues funciona bastante bien sin mayor dolor, sin mayor molestia. Le quita un poco de movimiento al quinto, ¿no? Sí, le quita un poco, pero la verdad es que no es mayor, no he tenido problemas con los pacientes en los que hemos hecho esa artrodesis, la verdad. ¿Ya has usado tornillos alguna vez para fijar a alguien? ¿Para fijar Sí. artrodesis? No, para Sí. fijarlos en lugar del clavo de Kirchner. Tornillos. Los tornillos intramedulares en los metacarpianos. Sí los he utilizado, me encanta, de hecho. De hecho, me gusta mucho la técnica. Hago una variación. Con Gabriel hacemos una variación que, que aprendimos de algunos colegas chilenos, en los cuales en vez de meterlo desde la cabeza del metacarpiano, lo metemos desde la base, tal y como si hicieras una técnica de Foucher con los clavos de Kirchner, pero le colocamos el tornillo y nos ha ido bastante bien, con unos resultados muy satisfactorios, con movilidad inmediata, sin dolor ni molestias. No sé si, Gabriel, tienes algún comentario al respecto, que contigo hemos hecho varios casos. Pues sí, sabes que empezamos haciéndolo, como dijiste, desde la cabeza retrógrada, pero a raíz de una charla y webinar que hicimos con gente de Chile y Uruguay, nos quedó la espinita de empezar a hacerlo por retrógrado, con varias perlas y detalles de la técnica, y los que hemos hecho a partir de eso han ido espectaculares. Para acompañar a esto, el comentario que hicieron, yo tampoco he visto inestabilidades del quinto metacarpiano. Eventualmente me ha tocado hacer un par de lesiones de carga axial, pero más traumáticas por aplastamientos, en las cuales he hecho osteodesis y artrodesis
partes parciales del carpo, pero realmente inestabilidades o traumas axiales cerrados no lo he visto, que de hecho el tema fue muy bueno, Freddy. En relación a las inestabilidades axiales, yo realmente no tengo mayor experiencia, pero Freddy, no sé, tú que has manejado varias, el pronóstico en los pacientes que tú has manejado, independiente del manejo, ¿qué tal? ¿Bueno o malo? Eso es realmente variable. Nosotros tenemos una serie de 8 casos, y ustedes se dieron cuenta ahí la más grande es de 16 casos e implicó un tiempo bastante largo para que fuera publicada, y fue publicada por el grupo de la Clínica Mayo. Los resultados dependen fundamentalmente del compromiso del tejido blando, que eso es lo que te va a decir cuánta energía hubo en el trauma. Si se dieron cuenta en las imágenes, digamos que en muchos de esos casos, no en todos, porque en esa que mostré yo en la luxación transtrapecio, no había una lesión de explosión, que hubiera extrusión de los músculos tenares, y ese paciente fue muy bien, pero en esos pacientes donde hay compromiso de tejidos blandos, entre más extenso, peor es el resultado final. Entonces, eh, hay de esos 8 pacientes, yo creo que estamos más o menos iguales en cuanto a los porcentajes. Sí son de mal pronóstico, porque si se fijan, lo que dicen los autores es que los buenos resultados abarcan hasta el 60%. Entonces, eso es realmente frustrante en muchos casos. Y más aún que en la serie que nosotros tenemos trabajando en este momento para publicación, eh, todos son hombres, todos son accidentes laborales, y esos pacientes, pues, digamos que no puede uno evaluar el resultado de forma consecuente, porque hay una ganancia secundaria, porque es un accidente laboral. Entonces, aún más puede ser, digamos, más sesgado ese manejo. Lo que sí está claro es que hay que pormenorizar esos casos de forma detallada, como lo dijeron en varias de las charlas. No necesariamente esto tiene que ser una receta de cocina. Uno puede tratar esas lesiones dependiendo de las características. Lo primero que hay que hacer es interpretarlas de forma adecuada, hacer unos buenos estudios, entenderlas, porque muchas veces estas lesiones, como son tan raras, ni siquiera las entendemos, y si hacemos mal el diagnóstico, pues probablemente lo que le hagamos va a fallar. Entonces, el principio es por lo menos saber que existen. Si ya sabemos que existen, pues pormenorizar la lesión y hacer lo que, digamos, en la poca literatura hay, mediante la evidencia, tratarlo de hacer. Entonces, hay algunos quienes recomiendan que se haga el tratamiento abierto para lograr mejor reducción y fijación. Hay quienes dicen que pormenorice el tratamiento, y yo creo que si usted le hace una incisión más a un tejido que está lesionado, pues le pone más comorbilidad, ¿no? Entonces, si usted puede reducir algo de la luxación, y después de eso, si es necesario fijar un hueso, ponerle un par de tornillos, ahí sí tocaría hacer un abordaje adicional, pero entre menos heridas en un tejido ya bastante macerado, los resultados pueden ser mejores. Y la conclusión es que el resultado final depende es de la extensión de la lesión en el tejido blando, porque eso lo que nos va a decir es que hubo un estallido peor, hubo un trauma peor. Entonces, imagínense, de estos pacientes, muchos, alguno de ellos recuerdo que en un rodillo, en una fábrica de pan, metió la mano y el rodillo se fue y terminó. No sé si se dieron cuenta que también tenía una fractura del radio que también necesitamos fijar. Y así son los casos. Siempre hay un trauma que, digamos, entra por el dorso y que acaba con ese arco carpiano, y es lo que termina rompiendo todo. Ahora, miren que todavía en cuanto a la discusión de esos casos, la pregunta es, porque muchos autores dicen un abordaje por dorsal, un abordaje combinado, también lo podemos hacer volar, pero si ustedes se fijan, de algo que decía es que el ligamento transverso del carpo se rompe o se avulsiona. En teoría, entonces, esos pacientes no deberían pensarse siquiera en la posibilidad de una compresión nerviosa, ¿cierto? Pero
algunos autores recomiendan que si usted todavía tiene síntomas persistentes o que siguen en ascenso en un paciente que usted está observando mientras lo lleva a cirugía, pues no arriesgue y haga la liberación. Entonces, digamos que en términos generales, yo creo que hay que evaluar al paciente en particular para poder tener mejor resultado. Y lo que finalmente uno decida hacer le permita a usted mover tempranamente para que el resultado sea lo mejor posible, pero todavía siguen siendo medio sombríos esos resultados. Visto así, ¿tú consideras que podríamos, como una conclusión, decir, o sea, estas lesiones no deben manejarse completamente el primer día de la emergencia? Podríamos hacer como un control de daño, ¿sí? A manera de luego terminar, o sea, digamos, el compartimental, la lesión de la compresión del nervio mediano, la estabilización inicial, para dejar luego espacio a tomar una mejor decisión y si vemos que el tejido aguanta, quizás hacer ser más invasivo, ¿no? De acuerdo totalmente. De hecho, si se acuerdan, hay una diapositiva de las que yo mostré donde dice que el éxito realmente depende del inventario de las lesiones. Entonces, si usted ya inventarió adecuadamente las lesiones, pues lo que le queda es repararlas. Entonces, usted las puede reparar de forma, ¿cómo es? Hacer las reparaciones o puede hacer las reconstrucciones si necesita injertos en lesiones vasculares, nerviosas. Y eso muchas veces no lo puede hacer uno en el primer acto quirúrgico. Entonces uno muchas veces lo que hace es entrar, desbridar, porque el tejido está severamente comprometido. La recomendación que se hace, y eso es lo que eh, se hace en algunos casos cuando hay mucha extensión, es hacer un desbridamiento oncológico, como dice un amigo mío mexicano. Eh, es decir, de una vez retirar todo el tejido que esté comprometido para saber en realidad qué es lo que le queda, porque si usted empieza a sacar pedacitos por pedacitos, algo se va a necrosar y la cosa se puede infectar. Entonces, resecar todo el tejido comprometido, pensar posteriormente en la reconstrucción para hacer la cobertura cutánea. Fijación, digamos que la fijación uno la puede hacer en el acto inicial porque pues en todos lados tenemos unos clavos de Kirchner. Y no preocuparse mucho si no hay afectación de la fila proximal por hacer algo en los ligamentos. Porque si ya hay, que puede estar una lesión combinada, yo ahí les mostraba una lesión combinada, que también se asocie a una luxación perilunada. Eso puede pasar. Si ya hay alguna afectación, eso la literatura lo que recomienda es que uno repare esos ligamentos. Entonces, lo ideal es hacerlo cuando antes. Recuerden que el tiempo ahí es un enemigo muy grande para nosotros y para los resultados del paciente. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mirko digamos, hacer un tratamiento escalonado dependiendo de la magnitud. Hay pacientes, como les decía, que no tienen una lesión evidente y que simplemente usted va fija, de pronto espera que mejore el edema, porque el edema a veces sí es dramático. De pronto uno decide esperar mejorar el edema y hacer la fijación, a veces incluso una fijación percutánea, con esa fractura, con esa luxación transtrapecio, lo que hicimos fue simplemente hacer una fijación, reducción cerrada y una fijación percutánea de ese trapecio que anduvo bastante bien. De hecho, ese es de los mejores casos que tenemos. No puedo decir que anduvo perfecto por lo mismo, porque lo que les decía son pacientes con accidentes laborales y esos pacientes tienen una ganancia secundaria que difícilmente los va a, a poner en una situación de excelencia, porque ellos siempre van a tener esa ventaja secundaria en la ganancia del accidente. Un detalle que yo creo que es importante aquí tomar en cuenta es en ese tipo de lesiones que están con la mano prácticamente desbaratada, pues no va a haber mayor duda en que el momento en que llega a la sala de urgencias van a terminar llamando al cirujano especialista en mano. Y lo van a hacer porque no cualquiera se le mete a una mano desbaratada. El problema real que yo creo que se presenta es en los casos como los que mostró Rodrigo, como los que mostró la doctora María Amparo,
en los cuales la mayoría de veces o muchas veces se pasan por alto lesiones que pueden parecer pequeñas y que realmente no lo son, no son pequeñas, sino son mucho más complejas. Entonces es un llamado a todos quienes hacen ortopedia general, a todos quienes no están dedicados como tal a la cirugía de mano, no tienen una preparación especializada en cirugía de mano, es justamente si ven alguna cosa en la que tengan una mínima duda, consulten. No, no es malo trabajar en equipo, de hecho es excelente, es lo mejor que se puede hacer. Entonces, si uno no se siente preparado realmente para hacer un manejo completo de estos casos, hay que asociarse, hay que unirse con gente que realmente lo hace. Eh, no he visto un solo ortopedista que se le meta a una fractura de columna lumbar, por sencilla que sea. Siempre buscan un especialista. No entiendo por qué en la mano no sucede lo mismo, lastimosamente. Así es. Vale, ¿no? En aras del tiempo, pues primero agradecerles nuevamente por la participación a todas las sociedades, a todos los conferencistas del día de hoy, al doctor Collagua, a la doctora Ganema, al doctor Angarita y al doctor Mirko Tello. Gracias por sus excelentes charlas. Los esperamos nuevamente dentro de 8 días para la segunda sesión de este encuentro andino. A la misma hora, básicamente, por este mismo enlace. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Muchas gracias a todos y Gracias. Hasta luego. muchas gracias por todo. Gracias, buenas noches. Cuídense, pasen bien.